Queridos estudiantes, les habla la profe Erika y en esta ocasión vamos a adentrarnos un poco hacia el concepto de enlace covalente. Recordemos que la vez pasada habíamos visto sobre el enlace iónico. Ahora veamos en qué consiste el covalente. Es un tipo de enlace químico y por lo tanto se van a unir los átomos de los mismos o de distintos elementos. En esta ocasión debemos tener en cuenta que el enlace covalente se da por compartición de electrones del último nivel de los átomos involucrados. Sin embargo, cuando los átomos son distintos, los electrones compartidos podrían no ser atraídos por igual, es decir, que no se encuentren ni en el orbital de un átomo ni en el orbital del otro a distancias similares, sino que uno de los dos pueda atraer un poco más a los electrones hacia su núcleo. A esto se le conoce con el nombre de enlace polar, que lo veremos más adelante. Generalmente el átomo que más atrae los electrones hacia su núcleo, entonces va a ser siempre el átomo que sea más electronegativo. Recuerden que ya habíamos visto el tema de la electronegatividad. Bueno, recordemos entonces que los cuerpos en la naturaleza van a tender a un estado de mínima energía, que es el que les da una mayor estabilidad. Esa estabilidad en los elementos representativos se adquiere llegando a la configuración electrónica del gas noble más cercano. A esto le llamamos ley del octeto. Bueno, recordemos qué es la ley del octeto. Los elementos pertenecientes al grupo de los gases nobles tienen una configuración electrónica que termina en ns2np6, es decir, 8 electrones en su último nivel, exceptuando el helio, que solo tiene 2. Y la naturaleza del enlace puede darse por ganancia, por pérdida o por compartición de electrones del último nivel para llegar a ese octeto. Recordemos que la ganancia y la pérdida la habíamos visto en el enlace iónico. Ahora vamos a ver de compartir electrones del último nivel. ¿Qué características tiene el enlace covalente? Se da entre no metales. Se basa en compartir electrones, no en ceder ni aceptar. Y se pueden generar cargas positivas y negativas, pero de modo parcial. Esto significa que hablamos de polaridad del enlace. En el ejemplo podemos ver dos átomos que tienen 6 electrones en el último nivel y ninguno de los dos cede 2 electrones, sino que se están aportando electrones por igual. Los no metales, como sabemos, son elementos representativos que se ubican a la derecha de la tabla periódica. Algunos elementos de estos grupos pueden tener características de metal y no metal. A esto se le conoce con el nombre de anfóteros. ¿Cuáles son los elementos representativos entonces para que recordemos? Todos los que su grupo termine en a excepción de los gases nobles. Entonces iríamos desde el 1A hasta el 7A. Sin embargo, los no metales son los que están a la derecha por acá, incluyendo el hidrógeno. Es decir, que estos son los elementos que son capaces de formar enlaces covalentes. Además, tenemos algunas clasificaciones del enlace covalente según algunos criterios particulares. En este caso, 3 criterios. De acuerdo a los pares de electrones que se comparten el enlace, puede ser enlace sencillo o simple, doble o triple. De acuerdo al átomo que aporte el par de electrones del enlace, entonces se puede dar un enlace normal o uno coordinado. Y de acuerdo a la diferencia de electronegatividad y el momento dipolar, entonces podemos hablar de enlaces polares o apolares. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Bueno,
de acuerdo con los pares de electrones que se comparten. Entonces, el enlace será sencillo si se comparte un par de electrones. En este caso, cada átomo involucrado en el enlace aporta un electrón. Por ejemplo, en la molécula de cloro, Cl2, sabemos que el cloro tiene 7 electrones en el último nivel. Como le hace falta un electrón, entonces él aporta un electrón y recibe un electrón. A ese enlace se le conoce con el nombre de enlace sencillo. En el doble, entonces, por su parte, se comparten dos pares de electrones. Obviamente, en este caso, un átomo aporta 2 electrones y recibe 2. Veamos el ejemplo de la molécula de oxígeno. Al oxígeno le faltan 2 electrones en el último nivel porque ya tiene 6. Entonces, cada oxígeno aporta 2 electrones para el enlace y por lo tanto recibe 2 que le están compartiendo. Ese sería un enlace doble. Y el enlace triple, entonces, se van a compartir 3 pares de electrones. Cada átomo va a aportar 3 electrones para el enlace, como podemos verlo en este ejemplo. Cada nitrógeno tiene 5 electrones, como le faltan 3, entonces va a compartir 3 un nitrógeno y 3 el otro, y los dos ya quedarían con 8 electrones en su último nivel. Esa clasificación se da entonces de acuerdo con los pares de electrones que se están compartiendo entre dos átomos en particular. En una molécula pueden haber distintos tipos de enlaces. Por ejemplo, uno sencillo, uno doble, dos sencillos, dos dobles, los que sean necesarios para cumplir con la ley del octeto. No solo va a haber un tipo de enlace. De acuerdo al elemento que aporta los electrones. Entonces, el enlace normal se da entre átomos que están aportando al enlace químico. Cada uno aporta 1, 2 o 3 electrones para el enlace y recibe la misma cantidad. Por ejemplo, en la molécula de HCl, el hidrógeno aporta un electrón, el cloro aporta un electrón, se forma un enlace sencillo, pero miren que cada uno está aportando electrones en igual cantidad y por lo tanto recibiendo los mismos. Sin embargo, en el enlace coordinado es uno de los átomos el que aporta el par de electrones, no lo está cediendo. En eso sí tenemos que ser muy claros. No lo cede, lo está compartiendo sin recibir electrones del otro átomo porque este ya ha cumplido con el octeto que es la finalidad de este enlace. Miremos acá. Si observamos en la molécula de NH4, conocida como ion amonio, el nitrógeno al enlazarse con los 3 hidrógenos ya cumplió con la ley del octeto, al formar 3 enlaces simples, pero se va a unir a un ion H+. Quiere decir que a ese hidrógeno le falta 2 electrones para el octeto. Entonces, el hidrógeno, como se ve en esa flecha, comparte sus 2 electrones, pero no se los está cediendo. Por eso el hidrógeno que era positivo pasó a formar parte de ese ion amonio. No ceden los electrones, se los comparten sin recibir. El nitrógeno está compartiendo su par electrónico sin recibir electrones del hidrógeno. Bueno, y por último, pero no menos importante, tendríamos el enlace de acuerdo a la polaridad. Existen dos tipos, enlace polar y enlace no polar. Generalmente nosotros hemos aprendido que el enlace covalente se da cuando la diferencia de electronegatividad es menor que 1.7. Sin embargo, ahora debemos hablar es de polaridad de enlace. ¿Qué tan polar es una molécula con respecto a otra?
Una molécula polar se da cuando la diferencia de electronegatividad es mayor a cero y entre más lejana esté del cero, pues mayor polaridad tendrá esa molécula. Por ejemplo, eh, aquí tenemos dos átomos, uno E y uno X. ¿Qué nos quiere decir ese esquema? Nos quiere decir que el átomo E y el átomo X están formando un enlace sencillo porque cada uno aporta un par de electrones. Sin embargo, el átomo X, por ser más electronegativo, va a atraer con mayor fuerza los electrones de ese enlace, formando un delta de carga negativa, es decir, que se está polarizando, mientras que el átomo E, por ser menos electronegativo, tiene los electrones del enlace un poco más lejos de su núcleo y forma un delta de carga positiva. A eso era lo que le llamábamos cargas parciales. Los átomos siguen enlazados mediante el enlace covalente. Siguen unidos mediante un enlace de tipo sencillo, como podemos ver ahí. Pero los electrones no están distribuidos de forma equitativa, espacialmente hablando, porque entre un átomo más electronegativo y otro menos electronegativo, los electrones se van a ir o tienden a ser atraídos por el más electronegativo. Por otro lado, tenemos el enlace no polar. Esto se da cuando los electrones del enlace son aportados por el mismo tipo de átomo, pero no necesariamente solo en esa ocasión. Pueden haber dos formas. La primera, evidentemente, dos átomos del mismo elemento se enlazan y por tener la misma electronegatividad, pues el enlace será de tipo apolar. Pero si evaluamos el momento dipolar, también podemos observar que podemos tener un enlace de tipo apolar, como se da en el CO2, donde la fortaleza con que un oxígeno atrae los electrones es igual a la fortaleza con la que el oxígeno del otro lado atrae los electrones. La sumatoria de esos dos vectores entonces nos dará igual a cero. A esa atracción la conocemos como momento dipolar. Y si el momento dipolar en una molécula es igual a cero, entonces la molécula será apolar, independientemente de la diferencia de electronegatividad que se presente. Bueno, ahora vamos a ver de manera más profunda qué pasa con la molécula del CO2. Resulta que su fórmula molecular es CO2 y su diferencia de electronegatividad se calcularía de la siguiente forma. El oxígeno, que tiene 3.4, menos la del carbono, que es 2,6, nos da 0,8. De acuerdo con la definición de molécula polar, entonces esta tendría una polaridad debido a esa diferencia de electronegatividad. Sin embargo, si nosotros hacemos el diagrama de Lewis para encontrar su geometría, nos da que el carbono tiene 4 electrones en el último nivel y el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel. Por lo tanto, miremos que el carbono y el oxígeno forman enlaces dobles. Por este lado, entonces tendríamos el oxígeno ya con sus 8 electrones en el último nivel, el otro oxígeno también con sus 8 electrones en el último nivel y el carbono formando dos enlaces dobles con los oxígenos. Ahora, la fuerza con la que el oxígeno de la izquierda atrae los electrones del enlace va a ser igual a la de este oxígeno, pero en sentidos contrarios. Este oxígeno atrae hacia este lado y este oxígeno hacia el otro lado, formando dos vectores con igual magnitud y diferente dirección. Están en sentidos opuestos. Entonces, haciendo el análisis, tendríamos que la sumatoria de estos dos vectores
nos da igual a 0. Si el momento dipolar μ de una molécula es igual a 0, quiere decir que esa molécula es de tipo apolar. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos en la próxima clase. Espero que este tutorial les haya servido. Suscríbanse a mi canal. Chao, chao.